No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos divoxradio.com. Ya estamos de vuelta con Rocío y justamente en la primera parte de la entrevista nos mencionabas cómo te has metido en temas de perspectiva en relación al futuro de la educación y justamente te quería preguntar sobre eso, desde tu perspectiva, ¿qué lecciones hemos aprendido en relación al futuro de la educación en este tiempo de pandemia y las últimas disrupciones que hemos estado viviendo? Uy, pues podríamos quedarnos aquí horas y horas hablando sobre ese tema. Al final, esta pandemia por el COVID-19 ha sido una de las más grandes disrupciones que la educación a nivel mundial ha sufrido. Y es, por un lado, muy triste saber que al inicio de la pandemia, por ejemplo, pues cuando de repente todas las escuelas tuvieron que cerrar por cuestiones de salud y de seguridad, y la gran mayoría de los gobiernos eh, pues recayó en el aprendizaje en línea como la mejor estrategia para poder seguir manteniendo el aprendizaje a nivel mundial. Solo el 43% de los profesores a nivel mundial, de acuerdo con una encuesta de el OECD, solo el 43% de los profesores se sentían preparados para utilizar herramientas tecnológicas en el aula. Obviamente menos para hacerlo 100% en línea. Entonces, esto nos habla de que realmente había una brecha muy importante en la capacitación de los profesores respecto a las últimas tendencias educativas. Y porque antes, al final, utilizar tecnología en el aula, por ejemplo, era deseable, era importante para muchos temas, pero no era absolutamente esencial. Y cuando de una semana para otro el mundo entero cerró y con él todas nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestras aulas, y que tuvimos que depender del aprendizaje en línea para poder continuar nuestros esfuerzos educativos, pues solo el 43% de los profesores se sentían lo suficientemente preparados para poder lidiar con este cambio. Entonces, por un lado, eso me hace admirar todavía más a los profesores por la gran resiliencia que tienen, la gran capacidad de aprendizaje que tienen y de adaptación muy rápida que tuvieron, porque al final lo han sacado adelante, ¿no? Obviamente ha sido todo un proceso y no tienes más que hablar con cualquier profesor para decirte el sufrimiento que ha implicado, la falta de horas de sueño que ha implicado, pero por un lado habla de esa gran capacidad de aprendizaje, de creatividad y de resiliencia y sobre todo de compromiso que tienen los profesores. Es una profesión que está basada mucho en la pasión por la educación y realmente el compromiso por contribuir a la formación de los jóvenes. Entonces, ese es un gran motor que tenemos que capitalizar. Y por otro lado, es interesante ver cómo uh, es claro el poder de las imágenes de futuro y cómo, aunque el COVID-19 fue un evento inesperado, ¿no? Que nos cayó de golpe, que nos explotó como bomba, y fue la primera vez que el mundo entero tuvo que hacer esta transición masiva hacia el aprendizaje en línea. No fue de alguna manera, todos hablaban de esa nueva normalidad educativa, ¿no? Y no necesariamente era una nueva normalidad. Fue nuevo la transición masiva y que el mundo entero estaba en ese esquema, pero es muy interesante, por ejemplo, si tú te pones a analizar la historia de cómo hemos imaginado el futuro de la educación. Si nos regresamos 100 años, por ejemplo, todos los que hablan del futuro de la educación, una de las imágenes más referenciadas, más mostradas, es una postal del artista francés Villemart, que creó como parte de la Feria Mundial de 1900. Y en esta serie de postales ellos imaginaban cómo sería la vida en el año 2000. Y entonces en la postal sobre cómo imaginaron la escuela, ellos se imaginaban, curiosamente, algo muy similar a lo que te
teníamos en 1900 y tenemos actualmente, ¿no? Una serie de filas con bancas, los alumnos sentados viendo al frente, pero lo interesante es que tenían los alumnos un tipo, ellos solo estaban sentados en su pupitre y tenían un tipo de audífonos como estos, pero que estaban conectados por cable a una maquinita que parecía como un molino, y el profesor lo que estaba haciendo era como seleccionar los libros y metiéndolos como en este molinito, y otro alumno le daba vuelta a la manija y entonces el contenido de los libros, o sea, se asume que el contenido de los libros pasaba por cable directo a la cabeza de los alumnos. Y si de ahí nos vamos a ver otras imágenes de visiones de futuro que se han presentado en la Feria Mundial, en otro tipo de foros, es increíble ver cómo los dispositivos tecnológicos, por ejemplo, se iban volviendo más avanzados, cada vez más apegados a la tecnología digital que tenemos actualmente, pero todas las imágenes hablaban de un alumno en lo individual que a través de la tecnología recibía esa transferencia de contenido, ¿no? Entonces es interesante ver cómo, pues en el escenario que vivimos actualmente de aprendizaje en línea y en cómo estábamos, pues cada uno de nosotros, cada uno de los estudiantes en sus casas, sentados en un escritorio frente a una pantalla, absorbiendo supuestamente, o simplemente siendo pues un autor pasivo, ¿no? Simplemente era un receptor del conocimiento que transfería el profesor. Entonces, de alguna manera es interesante ver cómo esta gran disrupción que tuvimos, pues podemos encontrar imágenes que ya proyectaban ese tipo de escenarios en el pasado. Hay otra muy interesante, más reciente, alrededor de 1930, que estaba en un libro de niños sobre el futuro, que habla de lo mismo, o sea, tal cual dice ahí en el texto, ya no tendrás que ir a la escuela, ya no necesitarás a tu profesor, puedes hacer la tarea en casa, y es de las primeras imágenes que empiezan a introducir, por ejemplo, la gamificación. Y se ve a un niño sentado enfrente como de una maquinita como de arcade, de videojuegos, donde tiene un ejercicio matemático y lo está contestando ahí como a manera de juego. Pero es increíble ver el poder de estas imágenes, ¿no? Te hace reflexionar como en el momento de una gran disrupción, como el COVID-19, pues recurrimos a sistemas que ya existían, que nos podían ayudar a continuar de alguna manera con nuestros esfuerzos educativos, pero que esos sistemas no eran nuevos y no surgieron a raíz de la pandemia, sino que ya llevaban muchos años atrás de desarrollos y desarrollos y desarrollos, y que esa línea que nosotros decidimos seguir como sociedad o en general los sistemas educativos, esa línea se fue trazando gracias a esas imágenes de futuro que tenemos desde hace un siglo. Entonces es una reflexión interesante porque podemos decir, bueno, ¿qué nuevas metáforas podemos crear a raíz de esta experiencia que tuvimos con la pandemia sobre el futuro de la educación, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar estas imágenes, encontramos que la metáfora de fondo era la misma, el alumno como un receptor del conocimiento, y que la clave del futuro de la educación o de cómo mejorar el aprendizaje radicaba en la efectividad. Cómo transmitimos ese conocimiento de manera más efectiva, en lugar, por ejemplo, de cómo podemos lograr mejores comunidades de reflexión y diálogo. Con todos los problemas sociales que estamos viviendo actualmente, vemos que aprender contenidos, incluso el nuevo discurso de enfocarnos en habilidades y competencias, tampoco alcanza. Tenemos que hablar más de comunidades y menos de contenidos o habilidades específicos. No es que esas no sean importantes, son indispensables, no estoy diciendo eso. Pero cuando hablamos del futuro de la educación, creo que es más importante que nos centremos en cómo podemos crear mejores comunidades de aprendizaje. Porque otro elemento de estas imágenes que siempre se refleja el aprendizaje como algo individual, ¿no? Es
eres tú con una mejor tecnología frente a ti que te está enseñando de una mejor manera. Pero el aprendizaje esencialmente es social y eso lo hemos visto mucho en la pandemia. Ese ha sido de las grandes carencias que los sistemas educativos a nivel mundial sufrieron en la pandemia, ¿no? Que aunque podíamos de alguna manera seguir conectados en línea, la falta de cercanía personal, la falta de comunidad, la falta de la misma posibilidad de tener conversaciones que quizá no tenían que ver con el tema de la clase, pero estaban ahí a un lado en el salón, ¿no? O entre los profesores, en el pasillo, en el patio, en los descansos. Eso era parte de la experiencia de aprendizaje también. Y eso fue lo que se perdió mucho con esta transición que hicimos hacia la enseñanza remota de emergencia. Entonces, es interesante pensar que una de las lecciones más importantes es que tenemos que pensar en nuevas metáforas sobre el futuro de la educación, que radiquen más en cómo hacemos comunidad, cómo aprendemos en comunidades, ¿no? Y eso incluso escapa a la escuela. Entonces, es una reflexión muy interesante. Por otro lado, también la importancia de valorar a los maestros y darles las herramientas necesarias a los maestros, ¿no? O sea, no verlos como operadores de un sistema, sino realmente como una profesión creativa que está creando en el día a día las experiencias que los alumnos viven y que les permiten aprender de cierta manera. Entonces, creo que otra reflexión importante es imaginar también cuál es el futuro de la profesión docente, ¿no? Normalmente cuando hablamos del futuro de la educación, hablamos de qué nuevos contenidos tenemos que aprender, cuáles son las nuevas habilidades críticas que tenemos que aprender, nuevas metodologías, nuevas herramientas, incluso encuentras mucho sobre nuevos diseños de espacios de aprendizaje, no como escuelas u otro tipo de centros comunitarios, pero la menor parte de la discusión está enfocada en el futuro de la profesión docente, cómo evoluciona el rol de los profesores, ¿no? O sea, seguimos hablando de un solo rol del profesor que se encarga de todo, o podemos hablar, por ejemplo, de equipos docentes que empiezan a tener distintos roles y entonces hay uno que conecta con las necesidades de la comunidad, otro que es curador de contenidos y demás. Entonces también es importante hablar sobre enfocarnos en imaginar el futuro de la profesión docente y eso no lo podemos hacer obviamente sin involucrar a los docentes actualmente. Entonces son algunas reflexiones importantes que tenemos que extraer de esta experiencia. Y otra es que no podemos centrar el diálogo sobre el futuro de la educación solo en EdTech o en la tecnología educativa. Actualmente mucho del diálogo sobre el futuro de la educación se centra en estos aspectos y es importante que evitemos esa trampa porque es indispensable la tecnología educativa, obviamente, y lo va a hacer aún más en el futuro. Y el interés en general de todo el mundo ha crecido mucho en tecnología educativa, obviamente a raíz de la pandemia, porque fueron las herramientas que nos salvaron y que de alguna manera nos permitieron continuar. Y va a ser se estima que es una industria de 3 trillones de dólares a nivel mundial. O sea, es gigantesco y va a seguir creciendo mucho, pero es importante que junto con esas innovaciones y junto con ese diálogo y junto con esas visiones de futuro, hablemos también de esas otras partes de la complejidad de la educación, que implica cómo hacemos comunidades de aprendizaje, cómo transformamos el rol de los profesores o como a mí me gusta decirles, agentes de aprendizaje para escapar como las limitaciones de la categoría de profesor, ¿no? Entonces creo que una lección muy interesante es que cuando hablamos del futuro de la educación, no podemos enfocarnos solo en la parte tecnológica, sino que tenemos que hablar del amplio espectro y sobre todo de la parte social de la educación, ¿no? Y enfocarnos mucho en reducir las brechas. Creo que uno de los principales riesgos y consecuencias negativas de la pandemia es que, y sobre todo esto le afecta a Latinoamérica, ¿no? Se estima, por ejemplo, que de los alumnos que tuvieron que dejar la escuela durante la pandemia por falta de infraestructura tecnológica precisamente para acceder a ella, se estima que alrededor del 15% de esos alumnos ya nunca vuelva
a la escuela en Latinoamérica. Y que la pobreza de aprendizaje, pobreza de aprendizaje se define como aquellos chicos que a la edad de 10 años todavía no son capaces de leer y comprender un texto y por lo tanto, pues el mundo alrededor de ellos, ¿no? Entonces, se estima también que la pandemia deje un saldo de mayor pobreza de aprendizaje en Latinoamérica que puede aumentar hasta un 40%. Es muchísimo. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que enfocar todos los esfuerzos. Sí, como hablamos del futuro de la educación y mejores sistemas, pero enfocados principalmente en aquellos que son más vulnerables porque son los que más lo necesitan y aquellos que ahorita quedaron pues fuera de las oportunidades. Perfecto. Eh, Buenísimo, claro, y muchas gracias por esos datos como tan precisos, porque también nos ayudan a dimensionar el tamaño del desafío, por así decirlo, dónde estamos. Exacto. Y, mira, lamentablemente estamos llegando al final de la conversación. Como dijiste en un principio, esto, por lo que estoy viendo, da para hablar horas y horas, porque está muy interesante. Sí. Y lo último para cerrar, nos quedan los últimos 4 minutos, preguntarte a propósito de lo que nos mencionas y de esto del cambio de mitos que mencionabas para ir más a este concepto de comunidad en relación al aprendizaje, es pensando que ese es un futuro posible, ¿qué señales de cambio has observado tú, puede ser en Latinoamérica o a nivel global, que estén movilizando el futuro hacia ese espacio? Sí, pues mira, con esta idea de enfocarnos en el futuro del aprendizaje desde la parte comunitaria, ah, creo que una de las tendencias que más me interesan y que más me entusiasman sobre el futuro se le llama ecosistemas locales de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos el futuro de la educación ya no en una escuela, sino en un ecosistema completo que conecta la escuela con la sociedad? Ya no es esta escuela que funciona como un claustro de retiro, donde me retiro de la sociedad y aprendo ciertas cosas que unas están muy apegadas a la realidad, otras no tanto, y luego salgo esta frase que se utiliza mucho en educación, ¿no? Salir al mundo real y es como, pues, ¿por qué no estoy aprendiendo en el mundo real, ¿no? Entonces, WISE, la organización de WISE Qatar, tiene ya ahora, por ejemplo, todo un laboratorio donde están rastreando estos casos de estas señales de cambio se llama Learning Ecosystems Living Lab, para los que les interese este tema, que lo puedan seguir. Ahí están rastreando todas estas señales de cambio de instituciones que están buscando hacer del aprendizaje algo mucho más comunitario y más conectado con las necesidades reales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso muy interesante, hay una organización en Colombia que se llama Organización para la Educación y Protección Ambiental y es una alternativa a la escuela donde invitan, está financiada por distintas organizaciones, entonces invitan a alumnos de comunidades vulnerables a reconectarse con la naturaleza. Y todo el aprendizaje y el desarrollo de habilidades gira a través de entornos de naturaleza, retos sobre sustentabilidad, sobre cómo podemos entender mejor nuestro propio medio ambiente y conectarnos mejor con eso. Y el currículum gira mucho también con base en proyectos que distintas organizaciones, por ejemplo, que están dedicadas al tema de sustentabilidad plantean para que los alumnos puedan trabajar con casos reales y desarrollar sus habilidades con casos reales. Entonces, este tipo de casos que empiezan a hablar de ya no una escuela como un edificio aislado donde aprendes ciertos contenidos, sino que está más conectado con organizaciones, con empresas, con la sociedad, con el mismo gobierno, con la sociedad civil y también con el entorno natural son interesantes, ¿no? Hay otra también en Italia, que se llama A Scuola di Open Questione,
que tiene también esta parte de ecosistemas de aprendizaje, ¿no? Conectar la escuela con el resto de la sociedad, pero también con los datos abiertos, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno ha liberado ciertas bases de datos de, por ejemplo, financiamientos públicos y así, y los alumnos de esta escuela aprenden también con base en proyectos, pero utilizando bases de datos reales para atacar problemas, no con información pues que está poco curada o poco alineada a la realidad, sino con bases de datos reales. Entonces, justo ahora que todo lo de machine learning, inteligencia artificial está creciendo tanto y que tenemos tanto acceso a big data, ¿no? Es interesante cómo podemos también utilizar estos datos abiertos como recurso de aprendizaje. Para aprender de escenarios mucho más reales. Entonces, esas son interesantes. Y por otro lado, otra señal que también me gusta mucho y que va alineado más con esta parte de ver la educación no solo como una preparación para un trabajo en específico, sino realmente como una preparación integral para tu futuro. La African Leadership University, Universidad de Liderazgo Africana en Ruanda, hizo algo muy interesante. Es una universidad y ahora en lugar de tú declarar un major como un programa que realmente está alineado como a ciertas disciplinas y temáticas en particular, los alumnos lo que declaran son misiones. Entonces, en lugar de elegir, digamos, un programa universitario que está alineado a una disciplina en particular, ellos declaran una misión profesional y tienen mentores y con base en esta misión profesional pueden mezclar, o sea, digamos que siguen teniendo una formación disciplinaria principal, ¿no? Que puede estar relacionada con derecho, ingeniería, educación, arte, diseño, otras cosas, pero pueden arreglar o combinar su currículum tanto de contenidos como de experiencias para desarrollar una formación más transdisciplinaria que les permita desarrollar las habilidades y conocimientos necesarios para dedicarse a esa misión profesional. Entonces, ese es un cambio muy, muy interesante que me entusiasma y que es importante seguir, porque me apasiona mucho hablar de una educación que más que, pues yo elijo ser ingeniero o yo elijo ser abogado, es como, ok, pero ¿para qué lo eliges? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quieres contribuir? Claro. Y si tienes las habilidades necesarias para lograr esa misión de cambio. No, está buenísimo, me gusta ahí como claro, como ir, no sé si llamarlo hackear, pero claro, como los mismos procesos que hemos creado, los hemos creado nosotros y son plásticos, me refiero en relación al cambio, y pueden ir mutando a lo que necesitamos hoy día. Quizás en el pasado fue útil la forma y la estructura, pero hoy día es otra, y poder transitar y ser resiliente a ese cambio me parece genial, y muchas gracias por esos ejemplos prácticos que nos sirven harto para ver cómo hoy día, un poco lo que nos decías, estos mitos también se están llevando a la realidad en relación a cosas prácticas. Y agradecerte tu participación, ha sido una tremenda conversación, muy, muy interesante. Espero que a nuestros auditores igual les haya hecho mucho sentido y los haya hecho, sobre todo un poco lo que tú decías de las preguntas, reflexionar sobre nuevas posibilidades, como nuevas cosas que pueden ir sucediendo, y cómo vamos en comunidad, a propósito de lo que mencionabas, conversando y desarrollando habilidades para esto. Así que muchas gracias por eso, Rocío. Y muchas gracias a ti por la invitación. Definitivamente fue muy interesante platicar de estos temas y, como te digo, da para muchísimo. Y sí, también una invitación para los oyentes del programa, a quien les interese ese tema. Necesitamos más personas participando en la conversación sobre el futuro de la educación. Entonces, pues, hagamos comunidad e impulsemos estos foros. Genial. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y volvemos para el cierre. No te quedes fuera. Conoce nuevas soluciones y tecnologías para PYME con Simón Oliveros, cada lunes y miércoles a las 14 horas en Conexión PYME. Somos divoxradio.com.